Hoy, en el noticiero Estrella TV. Un supercartel del narcotráfico pudiera estar naciendo en México. Conozca cuál sería la alianza sanguinaria del Chapo Guzmán. A pesar de que el huracán Patricia no fue tan devastador como se esperaba, deja muerte y destrucción en México. Un poderoso terremoto arrasa con casas y edificios y deja centenares de muertos y miles de heridos. Pandilleros y policías en guerra declarada en El Salvador. Los pobladores no tienen más opción que salir huyendo. Las pruebas falsas con que se había condenado al ciudadano Leopoldo López. El fiscal venezolano que condenó al líder opositor Leopoldo López le quita la máscara el gobierno de Nicolás Maduro. Esto y más ahora mismo por su noticiero Estrella TV. Buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Yo soy Adriana Yáñez y desde hoy los acompañaré trayéndoles toda la información. Bueno, muy bien, iniciamos esta emisión de Noticias en México, donde los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación han formado una alianza para fortalecer sus negocios ilícitos y evitar que las autoridades desarticulen sus organizaciones tras los intensos operativos que se realizan en la zona del Triángulo Dorado para capturar al Chapo Guzmán. Carlos Vázquez nos tiene el reportaje. Somos un cártel con amplio criterio. Se confirman las sospechas que tenían las autoridades mexicanas, pues hoy se conoce que los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación formaron una alianza para fortalecer su imperio de drogas y violencia en México. Con base a una investigación, la PGR descubrió que operadores del cartel Jalisco Nueva Generación gestionaron el pago de honorarios por casi $170,000 para la defensa de algunas personas que fueron detenidas por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. También se conoció que los albañiles que ayudaron en la construcción del túnel utilizado en la fuga del Chapo son de Sinaloa y que la diputada panista de ese estado, Lucero Guadalupe Sánchez, sí se entrevistó con el Chapo Guzmán en el penal del Altiplano con una identificación falsa. Este supercartel podría generar más derramamiento de sangre en México, debido a la forma como operan estos narcotraficantes, lo que sin lugar a dudas es calificado por Estados Unidos como una seria amenaza. La semana pasada se descubrió un narcotúnel en Tijuana que permitió a las autoridades conocer cómo están operando estos carteles y las estrategias que están usando para continuar con sus negocios ilícitos en la frontera. Carlos Vázquez, Noticiero Estrella TV. En otras noticias, se conoció que los narcotraficantes mexicanos extraditados a Estados Unidos, como los del cartel de los Arellano Félix, han pagado $200 millones al gobierno, además de brindar información para delatar a sus cómplices, para lograr una reducción de sus penas. De diciembre de 2006 a septiembre de 2015, el gobierno mexicano recibió de Estados Unidos más de 1,200 solicitudes de extradición, de las cuales concedió 922, es decir, 73% de las peticiones. Aunque los efectos del huracán Patricia en México fueron menos devastadores de lo esperado, el monstruo del Pacífico dejó al menos 6 muertos y daños materiales, especialmente en los estados de Jalisco y Colima. Raúl Rodríguez nos tiene el informe. Veamos. Aunque fue catalogado como el huracán más potente en la historia de la humanidad, Patricia no causó los daños que las autoridades mexicanas esperaban, especialmente en los estados de Jalisco y Colima. Sin embargo, Patricia dejó centenares de casas destruidas, decenas de comunidades sin servicio de energía eléctrica, postes de luz y árboles caídos, inundaciones y carreteras bloqueadas a lo largo y ancho de estos dos estados. Está deshecho, vamos a iniciar de nuevo, pero me da gusto porque gracias a Dios mi familia está bien, ¿no? Pero en ningún momento ha venido del gobierno del estado ni gobierno federal, estamos olvidados. A pesar de los daños causados, las autoridades se mostraron aliviadas, pues Patricia, que era un huracán categoría 5 y amenazaba con ser destructivo, rápidamente se degradó a tormenta tropical al tocar tierra en el Pacífico mexicano. Se estima del orden de 3,000 a 3,500. El propio presidente Enrique Peña Nieto, en compañía de gobernadores y autoridades locales, recorrieron los lugares afectados para evaluar los daños y analizar el tipo de ayuda económica
que va a destinar para la reconstrucción de estas zonas. Raúl Rodríguez, Noticiero Estrella TV. Bueno, continuando con los estragos que dejó el huracán Patricia, pasamos al estado de Guerrero, donde decenas de familias quedaron prácticamente en la calle, pues la furia de esta tormenta causó deslizamientos de tierra que no tuvieron compasión con sus humildes viviendas. Vladimir Sánchez nos tiene el informe. Veamos. 18 familias vivieron el terror al ver destruida completamente su casa por el desgajo de un cerro donde viven irregularmente. Esto fue lo que derivó de las fuertes lluvias que dejó el huracán Patricia. El reblandecimiento del cerro comenzó a alertar a los vecinos, por lo que las familias decidieron salir de sus casas antes de que fuera tarde. Bien, no fue tan catastrófico porque se intervino a tiempo, sí es una condición de riesgo. En el recorrido, el alcalde de Chilpancingo, en esta zona de riesgo, pidió a los habitantes que desalojaran y acudieran a un albergue improvisado, a pesar de que las familias no pretenden dejar sus viviendas abandonadas. De momento, de medida precautoria, estamos haciendo la improvisación de un albergue. Hasta el momento se tienen aisladas 23 casas en una zona que equivale a 3 hectáreas, donde se esperan derrumbes en los siguientes días. Por su parte, las autoridades informan que deben de esperar a que termine de realizarse el movimiento de la tierra y que quede por fin asentada para comenzar los trabajos de limpieza y reubicación de las familias, ya que están en una zona irregular donde no deberían de existir. Desde Chilpancingo, Guerrero, Vladimir Sánchez, Estrella TV. Gracias, Vladimir. Y en El Salvador volvieron a sonar las balas como en tiempos de la guerra, solo que esta vez se trataba de un prolongado enfrentamiento entre policías y pandilleros, que al final del día dejó 4 muertos y varias capturas. Ángel Iraeta nos tiene los detalles. Como si se tratara de una zona de guerra. Las balas sonaron durante 4 horas en Ayutuxtepeque, en San Salvador. Todo comenzó cuando un grupo de pandilleros asesinó a un estudiante. Iban vestidos como policías y militares y fue entonces que se toparon con los verdaderos representantes de la ley. Logran establecer un cerco que evita la huida de los hechores. La gente salía despavorida en búsqueda de refugio, mientras los pandilleros eran cercados por cielo y por tierra. Uno de ellos decidió rendirse y hasta le pidió perdón a su madre vía teléfono, por si era su último día de vida. Ya va a salir de otra madre. Disculpame, mamá, que no sé con tanto dolor. Nosotros no hemos asesinado a nadie. ¿Les habían dado orden de hacer eso o fue iniciativa de ustedes? No, pues sí, nosotros no hemos hecho eso. Al final, 4 mareros fueron detenidos, se les decomisaron armas de guerra, 3 de ellos murieron y sus cuerpos fueron recuperados en el fondo de esta barranca. Ahora la tranquilidad ha vuelto a la localidad, mientras la policía se ha comprometido a capturar a todos los integrantes de esta banda criminal que se enfrentan a la autoridad, como si fueran guerrilleros, escondiéndose en las montañas. En San Salvador, El Salvador, Ángel Iraeta, Noticiero Estrella TV. Enseguida, un comediante se ríe de sus opositores y gana fácilmente la presidencia de Guatemala. Conozca los retos que le esperan. Además, el fiscal que condenó al líder opositor Leopoldo López deja mal parado al gobierno de Maduro con unas reveladoras declaraciones. También, el turismo sexual y la doble moral de algunos funcionarios mexicanos queda al descubierto con una investigación realizada por Estrella TV. Y va en aumento el número de muertos por un potente terremoto de 7.7 grados. Ya volvemos. Bueno, y tal como se había pronosticado en las encuestas, Jimmy Morales se convirtió en el nuevo presidente de Guatemala, tras derrotar en la segunda vuelta a la ex primera dama Sandra Torres. Morales tendrá un reto complicado, pues deberá combatir problemas como la corrupción política, la violencia y la pobreza que han afectado seriamente al país centroamericano. Gabriela Porras nos tiene el informe. ¿Qué tal, Adriana? En medio de un marcado abstencionismo en esta segunda vuelta electoral, Guatemala amaneció hoy con nuevo presidente.
Más conocido como actor y cómico que en la vida política, cuando Jimmy Morales actuó como gobernante en la película Un presidente de a sombrero, nunca pensó que pocos años después se convertiría en la vida real en el nuevo presidente de la República de Guatemala. Fue electo en los comicios efectuados este domingo, en los que superó por una amplia diferencia a la ex primera dama Sandra Torres. Se lo agradezco a Dios y a Guatemala, y el triunfo se lo dedicamos a Guatemala. Somos equipo. En su primer intento por llegar a la presidencia del país, Morales derrotó claramente a su contendiente, Sandra Torres, con más de 2 millones de votos a su favor. Reconocemos el triunfo del señor Jimmy Morales y le deseamos éxitos por el bien de Guatemala. El presidente electo de Guatemala se comprometió a llevar a cabo un plan especial para hacerle frente a 2 aspectos básicos, como son la salud y la educación, los cuales calificó de prioritarios. El recién electo presidente Jimmy Morales ofreció presentar al gabinete que lo acompañará en la primera semana de diciembre. Desde Guatemala para Noticiero Estrella TV, Gabriela Porras. Gracias, Gabriela. Y precisamente nuestro reportero Abel Álvarez salió a las calles de Los Ángeles para conocer la opinión de la comunidad guatemalteca tras conocer los resultados electorales que le dieron la victoria a Jimmy Morales. Adelante, Abel, te escuchamos. Sí, gracias, Adriana. Muy buenas tardes. Los guatemaltecos en los Estados Unidos están muy esperanzados con el nuevo presidente electo en su país, pero le exigen que cumpla con todo lo prometido en su campaña electoral. Hay muchas esperanzas en cuanto al triunfo de Jimmy Morales, en que cumpla lo ofrecido y que el migrante no sea algo importante, sino que sea una prioridad para su gobierno. Venga y empodere a esta comunidad inmigrante. Como él lo dijo, que va a dignificar al guatemalteco. Para los seguidores de Jimmy Morales en Estados Unidos, este ha sido un gran resultado. Realmente fue algo histórico, ya que fue muchísima la ventaja que tuvo sobre su oponente. Algunos dentro y fuera de Guatemala creían que la llegada de un comediante a la presidencia no era una buena opción. Para otros, era la esperanza al cambio. Quisiera pensar que va a ser el que rompa esa racha de lo que piensan que porque él es un comediante va a ser un mal presidente. Démosle el beneficio de la duda. Tenemos ahora el bastón, los guatemaltecos, tanto en el exterior como en Guatemala, para realmente sacudirnos esta de la corrupción que nos ha perjudicado por más de 60 años. Y aunque Jimmy Morales ganó con más del 67% de los votos la presidencia de Guatemala, ahora tiene que gobernar para ese 32% que no confiaba en él y los que no estuvieron en el sufragio. Desde Los Ángeles, California, soy Abel Álvarez. Adriana, regresamos contigo. Gracias, Abel. En otras noticias, el fiscal venezolano Franklin Nieves, uno de los que llevó el juicio por el que fue condenado Leopoldo López, aseguró en una grabación en video y difundida por el medio local venezolano que salió del país debido a las presiones del gobierno por formular acusaciones falsas contra el político opositor. Decidí salir con mi familia de Venezuela en virtud de la presión que estaba ejerciendo el Ejecutivo Nacional y mis superiores jerárquicos para que continuara defendiendo las pruebas falsas con que se había condenado al ciudadano Leopoldo López. Según Nieves, la orden del gobierno bolivariano era incriminar a López y así evitar que saliera de la cárcel, tal y como sucedió. Tras conocerse estas declaraciones, la oposición exigió anular la condena en contra de Leopoldo López. Más adelante, a días del paso del huracán más peligroso del planeta, un potente terremoto siembra el llanto y el dolor. Le diremos dónde. Además, un bebé migrante es rescatado milagrosamente del mar. Le tenemos las impactantes imágenes. Y una polémica campaña mediática para promover el turismo en Tijuana hace elevar la temperatura en las redes sociales. Ya volvemos. Y de regreso. Y una campaña mediática para promocionar el turismo sexual en Tijuana causó una lluvia de fuertes críticas en las redes sociales, lo que obligó al presidente del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana, Miguel Ángel Badiola, a pedir una disculpa pública. Jorge Nieto nos tiene el reportaje. Veamos. En recientes días, el alcalde de Tijuana y el presidente del Comité de Turismo dieron a conocer que se pretende lanzar un programa de promoción turística para la zona roja de la ciudad de Tijuana, llamado Tijuana Coqueta, en el que se pretende atraer y aprovechar el turismo sexual y la derrama económica que dejan a la zona.
Pues hay que reconocerlo que sí existe el turismo sexual. Los diferentes empresarios de la zona norte han apoyado al ayuntamiento. Entonces, pues no se puede tapar el sol con un dedo, ¿no? Que realmente es desarrollo económico, ¿no? Y hay que apoyarlos, ¿no? La información fue dada a conocer por el medio de comunicación local Síntesis TV y generó una enorme cantidad de críticas en contra de la iniciativa, por lo que los funcionarios emitieron un comunicado que publicaron en sus redes sociales, en el que aseguran que la información fue manipulada, por lo que el medio de comunicación publicó las entrevistas completas con las declaraciones íntegras de los funcionarios. El turismo sexual es frecuente en esta ciudad, sin embargo, la prostitución y la explotación infantil son delitos. Un estudio reciente de la Universidad de California en San Diego señala que 1 de cada 4 trabajadoras sexuales en las ciudades fronterizas de Tijuana y Juárez fueron obligadas a prostituirse siendo menores de edad. Ante la enorme oleada de críticas desde distintos sectores, el gobierno municipal decidió dar marcha atrás con el programa Tijuana Coqueta. En Tijuana, México, Jorge Nieto, Noticiero Estrella TV. Pasamos a Tel Aviv, Israel, donde una grúa usada para la construcción es derribada en cuestión de segundos por la fuerza de los vientos causados por una tormenta. Por fortuna, ninguna persona resultó herida por este inesperado accidente, informaron las autoridades locales. Ahora nos vamos al suroeste de Hawái, donde 36 pescadores fueron rescatados sanos y salvos, luego de que su embarcación se incendiara. Según la Guardia Costera, los sobrevivientes pasaron más de 10 horas en el agua. Las causas de este accidente están bajo investigación. Y la estela del huracán Patricia también alcanzó al estado de Texas, donde se mezcló con un sistema de lluvias torrenciales que causaron inundaciones, carros atrapados en las autopistas y dejó a miles de hogares sin electricidad. A pesar de esta pesadilla climatológica, no hubo víctimas humanas. Mientras tanto, en Luisiana, los aguaceros también generaron inundaciones que afectaron decenas de casas y causaron el corte de energía en 22,000 viviendas. Y un bebé sirio de 18 meses que flotaba en las aguas del mar Egeo fue rescatado por unos pescadores turcos que rápidamente le brindaron los primeros auxilios. Según las autoridades, el niño cayó al mar después de que el barco en el que viajaba con sus padres naufragó. El menor fue llevado a un hospital local donde se recupera satisfactoriamente. Pasamos al oeste de Canadá, donde 5 turistas murieron y uno más se encuentra desaparecido luego de que la embarcación donde viajaban se inundó sorpresivamente. 21 personas más fueron rescatadas. Las autoridades locales indicaron que ya se inició una investigación para determinar la causa del incidente. Un terremoto de 7.7 grados de magnitud sacudió al norte de Afganistán, dejando más de 150 muertos y centenares de heridos. Según las autoridades, este sismo fue el más potente que se haya registrado al sur del Asia, un área de alta actividad sísmica. Desde que en abril un terremoto de 7.8 grados dejó cerca de 9,000 muertos en Nepal. El temblor de tierra se sintió también en Pakistán y en todo el norte de la India. A regresar, malas noticias para los amantes de la carne roja y los embutidos. La Organización Mundial de la Salud lo relacionan con una peligrosa enfermedad. Y miles de mexicanos salen a las calles para darle el inicio de las celebraciones del Día de los Muertos. Ya volvemos con más. De regreso con ustedes. Bueno, y la Organización Mundial de la Salud aseguró que consumir carne procesada como jamón o salchichas puede causar cáncer. Según el estudio realizado por esta organización, se descubrió que este tipo de alimento genera cáncer de colon y del recto. El estudio indicó que las carnes transformadas por salado, maduración, ahumado, fermentación y otros procesamientos destinados a realzar su sabor y mejorar su conservación contribuyen para que se dé esta enfermedad. ¿Cómo lo ven? Y con la ayuda de un grupo de elefantes, decenas de bomberos continúan trabajando para contener un incendio forestal que lleva varios días consumiendo miles de hectáreas de bosque en Indonesia. Los enormes animales han sido de mucha utilidad, ya que pueden mover
por la selva y cargar equipo pesado, facilitando la labor de los bomberos. Ay, gracias, elefantes. Esta noche, en Rica Famosa Latina, siguen las intrigas y los dramas entre sus integrantes. Hoy el turno le toca a Sandra Vidal, que la ha pasado mal últimamente. Por eso decide buscar apoyo de su familia y de la gente que la quiere. ¿Será que este tipo de ayuda le servirá a Sandra para que pueda poner su vida en orden? Ay, pues veremos. Bueno, si quieres saber más de lo que va a pasar, no se puede perder el capítulo de hoy a las 7:06 Centro por Estrella TV. Con la celebración del Día de las Brujas a la vuelta de la esquina, miles de personas en Florida decidieron participar en el evento anual de zombies en bicicleta. Este año, más de 8,000 fanáticos se disfrazaron para estas almas en pena, que sin lugar a dudas fue toda una sensación. Y miles de mexicanos llenaron las calles de la capital azteca para celebrar el predía del desfile de los muertos, una tradición popular que data de hace cientos de años. Muchos de ellos se disfrazaron de las famosas Catrinas y se reunieron en el Ángel de la Independencia, punto de partida para ser parte de este lindo desfile. Bueno, y gracias a todos ustedes por su atención en el día de hoy. Nos vemos mañana con más información por su noticiero Estrella TV. De ahora en adelante los estaré esperando con lo último de la información de México y de nuestro país y de Centroamérica y del mundo. A sonreír se dijo. Bye bye. Chao.